Muy buen martes para todos, bienvenidos a una nueva edición de El Espejo TV a través de Gigacom Televisión en este martes 16 de septiembre de 2025. La bienvenida como siempre a nuestros abonados aquí en la ciudad de San Javier, como así también a aquellos que en cualquier parte de la Argentina y del mundo lo están mirando o lo verán a través de las redes sociales, ya sea por Facebook o también por YouTube a este programa, que en minutos nada más lo comenzamos a desandar. Estamos en el Museo Histórico de la Ciudad de San Javier, que se ha inaugurado hace muy poquito y para que ustedes comiencen a conocerlo. Le damos la bienvenida a Elena Pérez, que amablemente nos ha atendido, nos abrió las puertas del museo, fundamentalmente para que todos ustedes que están detrás de la tele, bueno, puedan ver lo que tiene en estos momentos el Museo de la Ciudad de San Javier. ¿Cómo estás, Elena? Muy bien, buenos días, Luis. Un gusto enorme de tenerte en nuestra casa, en nuestro museo. Y bueno, acá te podemos mostrar un poquito lo que hemos estado realizando desde la apertura del mismo, que fue el 4 de julio de este año. Estamos en los inicios, se avanzó bastante dentro de lo que pudimos hacer y estamos abocados esta semana fundamentalmente a organizar una muestra especial con la historia del Festival de la Juventud, que desde sus inicios en el año 1978. Va a haber un recorrido fotográfico para que la gente pueda observar los cambios que se fueron dando, el avance que tuvo la fiesta y bueno, hasta la última que se realizó en el Boulevard de San Javier. Así que la invitación a los sanjavierinos es a recorrer esta muestra que se va a realizar a partir de este viernes. Este viernes. La muestra se abre este viernes, va a estar abierta viernes, sábado y domingo. La vamos a tratar de sostener una semana más, unos cuantos días más para el que quiera venir a verla después. Pero la apertura es este viernes a partir de las 17 horas.
que por supuesto invitamos a jóvenes, a no tan jóvenes, a adultos a recordar momentos lindos, a mirar las fotografías que siempre emocionan y es lindo ver fotografías. Así que bueno, estamos trabajando con todas las chicas de la Fundación en esto y bueno, estamos desplegando un gran trabajo para que lo puedan disfrutar, para que les guste, para pasar un lindo momento, acompañado de música también de la época, esa es la idea. Bueno, para destacar también que hay un muy buen grupo de colaboradores, ¿no?, en esto, y que esto es todo ad honorem. Exactamente, esto es a pulmón, digamos, ad honorem. La gente colabora, las chicas se preocupan en conseguir los recursos, estamos tratando de brindar lo mejor que podemos dentro de nuestras capacidades. Siempre es bienvenida la ayuda, la colaboración, el acompañamiento del sanjavierino, porque esto es para San Javier, es de San Javier y para San Javier. Muy bien. Bueno, y la vamos a presentar a quien va a ser nuestra guía aquí en el recorrido de este museo, a la profe Mabel Oroño. ¿Cómo estás, Mabel? Hola Luis, buenos días, gracias por la visita. Sí, yo soy una de las personas que integró el equipo de investigación para poder hacer el contenido de este museo. Y bueno, somos muchas, inclusive hay otras colegas, profesoras de historia y docentes, todas pusimos un gran esfuerzo, hicimos un trabajo responsable de investigación y contamos también con la colaboración de los compañeros del Museo de la Parroquia, Lisandro y Georgina, que muy generosamente nos ayudaron a poder concretar este trabajo de investigación. Así que bueno, cuando quieras pasamos a la explicación de nuestra línea histórica y la muestra. Muy bien, comenzamos entonces el recorrido de esta manera. Bueno, la periodización que tenemos de la historia de nuestra ciudad es, bueno, primero trabajamos sobre los antiguos pobladores, después la fundación de San Javier, la etapa colonia-pueblo y la etapa ciudad, la declaración de la ciudad de San Javier. Bueno, dentro de los antiguos pobladores tomamos también la fundación de la ciudad de Santa Fe, porque acuérdense que San Javier se funda como un enclave de contención, porque la ciudad de Santa Fe, que fue fundada en 1573, tuvo que ser mudada en 1653 por el ataque constante de los pobladores originarios que defendían su territorio. Bueno, en 1741 se produce la migración de los pueblos del Gran Chaco, entre ellos los avipones y los mocovíes, que empiezan a establecerse en nuestra región. En 1741, el gobernador de la provincia de entonces solicita la colaboración de los padres jesuitas para tratar de conversar con los caciques mocovíes, para solicitarles ser reducidos y poder hacer la fundación del nuevo pueblo, que se concreta el 4 de julio de 1743. Se funda la reducción de San Javier en el paraje Cayastac. Bueno, a partir de ahí, por una serie de acontecimientos que tiene que ver con el continuo ataque de los pueblos que no habían sido reducidos, de las tribus que no habían sido reducidas, las inundaciones, la reducción de San Javier es mudada en varias oportunidades. En el primer momento fue hacia el oeste, sobre el río Salado, en el paraje Simón o Simón. Al oeste vendría a ser. Luego vuelve nuevamente a Cayastá y años más tarde, en 1749, comienza la mudanza 6 leguas más al norte, que es donde está Colonias Macías en la actualidad. Ahí sufrieron una gran creciente que estuvieron varios meses en una loma, y bueno, alimentándose a carpinchos y a peces.
Y bueno, una vez pasada la creciente, la misión sufre un incendio y ahí los padres jesuitas deciden hacer una mudanza 6 leguas más al norte hasta llegar a este lugar, el 1752, que es donde estamos hoy, la ciudad de San Javier. Eso fue en el mes de marzo de 1752. En junio de ese mismo año llega a la misión de San Javier el padre Florian Pauque, y ahí la misión tiene un gran desarrollo, un crecimiento, porque el padre Florian Pauque, como ustedes lo sabrán ya del otro museo, les enseña a cultivar la tierra, hábitos que tienen que ver con la alimentación, les enseña música, las primeras letras, por supuesto la fe cristiana. También se crea una fábrica de jabones, de vela. Bueno, hasta que pasados los años se produce la expulsión de los jesuitas del territorio americano, por lo tanto el padre Florian Pauque se tiene que ir. Esto produce gran tristeza entre el pueblo mocoví y se produce como una dispersión de los habitantes de la misión de San Javier. Es más, los indígenas lo acompañan a él hasta Santa Fe, porque no aceptan, digamos, que el padre que ellos querían tanto se vaya, los dejes. Me había olvidado de decirte, Luis, que cuando se funda San Javier, se decide ponerle San Javier en honor al santo patrono que era San Francisco Javier. Y una de las cosas que el pueblo originario más asimila de la enseñanza es su devoción por nuestro santo patrono, que lo vemos en nosotros, a todos los sanjavierinos, hasta el día de hoy. Sí, y creo que cada vez con más fervor. Y creo que es el elemento que realmente nos une a los sanjavierinos, es la devoción por el santo patrono. Bueno, pasan los años, comienzan el proceso migratorio. Vos acordate que en esa etapa, ya a partir de la Constitución de 1853, se abren, digamos, las puertas de nuestro territorio a inmigrantes, sobre todo europeos. Comienza el proceso migratorio. Y por supuesto San Javier no es ajeno, llegan acá inmigrantes europeos, italianos, españoles, suizos, también rusos. Y bueno, ¿y cómo se llegaba a San Javier? Había 2 vías para llegar: por tierra, a caballo, o en volanta, que ahí estamos viendo las imágenes, o por vía fluvial, que era la forma de comunicarse con la capital provincial, con Santa Fe, por vía fluvial. Teníamos unas embarcaciones locales, que era el Lucero de la familia Traverso. También había de otras localidades de Santa Fe un transporte que se llamaba Ceres, que después te lo voy a nombrar en otra explicación. Así que de esa forma llegaban los inmigrantes a San Javier. Contábamos, según el plano de 1921, contábamos en ese momento con un puerto y también con oficinas de aduana y resguardo. Todavía sigo investigando la palabra de lo que es resguardo, pero considerábamos como un anexo a lo que era la parte de aduana de San Javier, donde incluso los inmigrantes podían dejar sus objetos hasta tanto se encontraran un lugar para vivir, para radicarse. Este plano que estamos viendo aquí, ¿de qué año es? De 1921. Ese plano, aparte, tiene datos, por ejemplo, lo que nosotros conocemos hoy como el Boulevard Pedro Candioti, antes se llamaba Plaza Vera Mujica. Incluso nuestras calles actuales tenían otro nombre, por ejemplo, Calle del Comercio, calle del Puerto, calle de los indígenas, por ejemplo, para que te des una idea, la calle donde yo vivo, que se llama Sarmiento, antes era calle
de los indígenas, porque digamos era como la frontera que dividía la parte de pueblo a la parte donde vivía el pueblo originario, que empezaba a vivir para el lado sur, digamos. Lo que hoy conocemos como el barrio de La Flecha. El pueblo originario tenían mucho conocimiento del territorio, por eso siempre buscaban tierras altas. Por eso buscaron siempre defender las tierras altas, por eso siempre atacaron en primera instancia a la ciudad de Santa Fe, que estaba ubicada en el paraje Cayastac, y luego al pueblo, a la reducción de San Javier. Ellos defendían las tierras altas. Todos sabemos que Cayastac es uno de los lugares de la costa santafesina más alta, con mayor altura. Bueno, después de la llegada de los inmigrantes comienzan la fundación de la creación de las distintas instituciones, entre ellas la Sociedad Cosmopolita, que como te explicaba hace un ratito, era un organismo que nucleaba y daba contención y ayuda a los inmigrantes. Se crea la policía en 1883, también en el mismo periodo se crea la oficina de renta, el juzgado, la comisión de progreso. Sí, la comisión de progreso, que en esa parte todavía estamos en proceso de investigación, todo lo que fue la parte de gobierno de la colonia Pueblo, pero sabemos que el primer organismo estatal, digamos, se llamó Comisión de Progreso y fue presidida por Hermético Stanzi. Bueno, se van creando las instituciones y un hecho que nos marcó y fue como una ruptura en la sociedad de San Javier de ese momento fue la última rebelión Mocoví, que fue en el año 1904, y ahí está señalada en la línea histórica. Sabemos que a principios del siglo XX la sociedad de San Javier estaba como dividida. Por un lado, los integrantes del pueblo originario, sumidos en la pobreza, había muchas desigualdades, y por otro lado, los blancos, como decían ellos en ese momento, había como un descontento generalizado, y en oportunidad de los festejos del Santo Patrono, el 3 de diciembre de 1903, comienzan a llegar las comunidades originarias de San Martín del Norte, de Santa Rosa, de Cayastac, de Colonia Dolores, y se quedan. Eso empezó a llamar la atención de las autoridades, que por qué no se iban, y como llamó la atención, y en ese momento el jefe político, porque antes era el cargo así, jefe político, Edisto Romero, le comunica al gobierno de la provincia de Santa Fe que algo no estaba bien en San Javier, que había muchos movimientos que llamaban la atención en la comunidad originaria, y que los que habían venido para los festejos del Santo Patrono el año anterior no se habían ido y cada vez eran más. O sea, conclusión, se estaba gestando la última rebelión Mocoví. La provincia manda refuerzo, pero llegan en el barco Ceres el día después, cuando ya había pasado. Los hechos, o sea, los motivos de la rebelión fueron muchos. Entre ellos, como te dije anteriormente, las desigualdades que había. También había una motivación de los hechiceros, de los brujos que existían en ese momento, que decían que las balas se iban a convertir en barro, que las mujeres blancas iban a ser sus esclavos. También se dice que había un descontento entre los hermanos López, porque decían que el cacique Mariano López estaba como como en convivencia, como decimos en la actualidad, con el jefe político. Entonces había como una rivalidad entre los hermanos por el derecho al cacicazgo de la tribu en ese momento. O sea, todos son hipótesis dentro de la historia que digamos, que explican por qué se produjo la rebelión.
El detonante de la rebelión fue ese día 4 de... el 21 de abril, perdón, el 21 de abril, cuando se le comunica al señor Félix Lena, que era dueño de una mensajería, que se le habían robado los caballos. Eso fue casi al mediodía. Él va a la tribu a reclamarle que se le devuelvan los caballos y ahí es muerto por los indígenas. Entonces, porque se cree que la rebelión estaba programada para horas de la noche, pero se adelanta. Sabemos que vienen los grupos a caballo, armados con boleadoras y lanzas, y a todo esto ya el jefe político y distintas personas de San Javier sabían de esto, que lo que iba a ocurrir. Ya estaban distribuidos los cantones de tiro en las azoteas de las viviendas. Por supuesto, nunca se dijo cuántos muertos indígenas hubo en realidad. Según los testimonios literarios de nuestros poetas, como de Julio Miño, de Alcides Greca, hubo 3 carradas, pero nunca hubo una cifra concreta de lo que fue. Sabemos que sí, que de los blancos, como se decía en ese momento, sí fue don Félix Lena. Eso, digamos, cambió como lo que era San Javier, digamos, fue como un antes y un después. Bueno, y según don Alcides Greca dice en un escrito que hace en su libro Viento Norte, a partir de ahí San Javier cambia y empieza el transporte, el tren, empiezan las comunicaciones, pero él se ve que añora la etapa anterior, porque dice: San Javier se vuelve un pueblo monótono y triste. ¿No es cierto, sí, Elena? Recordar en el libro Viento Norte con una hermosa reflexión cuando él escribe en su libro. La verdad que leerlo es apasionante, es una invitación. Los sanjavierinos deberían leerlo porque atrapa y cuenta muy lindo el momento de la rebelión y de ese San Javier que se añoró tanto después, ¿no? No, excelente. Alcides Greca ha dejado un legado muy importante para todos. Bueno, después sigue creciendo San Javier en su etapa pueblo, la luz, el hospital, el primer hospital que fue creado por las Damas de Beneficencia en 1912. Ya tenemos en 1916 la creación el Banco Nación en su primera sede, que era Nicasio Oroño y Santa Fe, la antigua Casa Miño. Bueno, en 1910 ahí vemos la imagen de lo que fue la construcción de la Casa Cabral Martí, que es la sede de nuestra municipalidad. También vemos ahí abajo en la línea la imagen de esos 2 señores al lado de la torre de la cooperativa, que es don Pascual G. Anastasio, que fue un pionero de lo que es la luz que hoy tenemos acá en San Javier. Bueno, después la fundación de nuestros clubes emblemáticos, primero el Club Huracán, en 1921, después en 1938 Central, la fundación del Aeroclub, los primeros comercios que tuvimos, el Plaza Bar, en 1967 por la familia Luna, inmigrantes españoles. Todo eso hasta que llegamos a los años 70, cuando en el 76, durante la gestión de gobierno del señor Rubén Urani, se programa un plan de asfalto, se forma una comisión de asfalto que lo integraban en ese momento Santiago Domé, el señor Cabito Domé, Juan Gervasoni, Jipa, como le decimos, don Carlos Medera, don Omar Urani, integran esa lista de asfalto, proasfalto, que tenían proyectado asfaltar 100 cuadras de San Javier.
Sabemos que en marzo de 76 se produce el golpe de Estado, entonces como todos los gobernantes democráticos fueron depuestos de sus funciones y se queda como presidente comunal interinamente Jorge Gómez Galicier, desde marzo a partir del golpe hasta septiembre, que se lo nombra al señor Néstor Bode, presidente comunal de San Javier. Néstor Bode toma ese trabajo que se hace de la Comisión Pro Asfalto, incluso sigue con los mismos integrantes y comienza el asfalto en San Javier, que sabemos que una de las primeras calles asfaltadas fue la calle Santa Fe entre Alvear y San Martín. Surge en San Javier el Festival de la Juventud, que fueron 3 jóvenes sanjaverinos de ese momento, que fueron Carlos Villalba, Pablo Bode y Susana Almará, junto con la promoción de 5º año de la Escuela 242 y Rotaract Club, que era presidido por Jorge Costanzo. El 21 de noviembre se firma el decreto de declaración de ciudad a San Javier, hecho que se concreta el 3 de diciembre de 1979. Es designado primer intendente el señor Néstor Alberto Bode. Y bueno, acá tenemos imágenes de ese momento, de cuando él la jura, la jura se la toma el secretario de Comunas en ese momento, que era un señor de apellido Paganini. Más tarde llega el gobernador de la provincia, que era el almirante de Simone, y bueno, y se hacen todos los festejos y actos protocolares, incluso inauguraciones en ese día. Para los que se acuerdan, ese día llovió, así que el almuerzo de festejo se hizo en una carpa gigante en el predio de Boulevard Candioti, y bueno, quedaron inauguradas, que fue uno de los adelantos para San Javier, que tiene que ver con las comunicaciones, la central telefónica automática. También se inauguró la avenida Teófilo Madrejón, con su característica de doble mano. Se inauguró el monumento al indio Mocoví, hermoso. Se inauguró también el taller Santo Segovia. También se inauguró o se dio ayuda al hogar de ancianos, el hogar de ancianos que tiene Nuestra Señora de la Merced. Y bueno, y hubo muchos festejos artísticos previos al 3 de diciembre, la cual se denominó Semana de la Ciudad, y dentro de esos festejos, que fueron con grupos artísticos locales, tuvimos la visita de artistas plásticos, la visita también de don Julio Miño toda esa semana, y de nuestro embajador en la actualidad de la música del altiplano, que es Alberto Sartor, con don Antonio Pantojas, artistas internacionales. Y bueno, si bien la etapa, reitero, era la etapa del proceso, pero San Javier la vivió ese momento con mucha emoción y bueno, y hubo acompañamiento, y a todos nos llenó de mucha alegría que San Javier pudiese ocupar la categoría de ciudad. Y bueno, después, desde ahí hasta la actualidad, bueno, ustedes han destacado, por lo que vemos en las fotografías, distintos acontecimientos. Sí, después ya sabemos que en 1983 se retoma el proceso democrático, y es elegido el señor Mario Miño, intendente democrático, y se conforma
lo que es el sistema democrático y republicano con los 3 poderes. ¿Por qué digo eso? Porque en la gestión anterior, si bien el San Javier era una ciudad, pero no tenía el poder legislativo que vendría a ser el Consejo Municipal. Entonces, se completa el señor Mario Enrique Miño, intendente, representando al Poder Ejecutivo, el cuerpo de concejales representando el cuerpo legislativo y el Poder Judicial que siempre estuvo, digamos. Así queda constituido democráticamente y republicanamente nuestra ciudad de San Javier. Bueno, después viene el crecimiento, sigue el crecimiento de las instituciones. En 1984 se crea la Biblioteca Pública Julio Miño, el Cuerpo de Bomberos, se continúa con el asfaltado, entre ellos en 1986 se realiza el asfalto enfrente al cementerio municipal. En 1987 fue el primer registro de que tuvimos, indagando mucho, que surge la Sociedad Rural de San Javier. Después así van surgiendo distintas entidades. En 1989 nuestro Festival de la Juventud pasa por decreto del gobernador en ese momento, Reviglio, pasa a ser Festival de la Juventud, dada su importancia, su convocatoria. A nivel provincial. Se pasa a ser a nivel provincial. Ya lo van a ver más profundamente a partir del viernes que comienza la muestra de ese evento, la historia de la muestra de ese evento. Y bueno, y así van creciendo, continúa el asfaltado, la avenida que antiguamente era la avenida Centenario, pasa a ser avenida Poeta Julio Miño, con sus dos arterias de circulación. Y allá tenemos una fotito en 1996, hay un corte de cinta que es cuando se inaugura la cuadra número 100 del primer plan del 76, o sea, habían pasado 20 años cuando se culmina ese plan, del cual había comenzado 20 años atrás. Ahí vemos al señor, era intendente, el señor en ese momento, Adrián Simil. Está la señora que es la mamá de Néstor Bode, que representa a la familia Bode, digamos, y algunos de los integrantes de la primera comisión de asfalto. Bueno, después... Es calle San Martín, entre Poeta Julio Miño y Doctor de la Colina. Y Doctor de la Colina, exactamente. Bueno, después tenemos la creación de distintas, la Plaza Meca, y bueno, cómo vas, perdón, el ruido, cómo van formándose los barrios nuevos, el Fonavi que ya había sido hecho, inaugurados, el plan federal, el plan, las viviendas que se hicieron para el plan maestro, hasta que llegamos a la etapa de que tenemos la primera mujer sanjaverina intendente, que fue la señora Maribel González. Culmina ahí, digamos, en esa etapa nuestra línea histórica, y como verás hay un espacio en blanco que dice que la historia continúa. Y bueno, ¿quién ocupará ese lugar? No lo sabemos. Otros lo escribirán. Otros lo escribirán. Fue un trabajo muy intenso, en poco tiempo, porque nos habíamos comprometido con San Javier, no solamente con nuestra intendente, que gentilmente nos había cedido este lugar, nos cedió este lugar para que comencemos con nuestro añorado museo, porque hacía casi 3 años que veníamos trabajando para eso. Y bueno, y todos los días
recibimos algo de la gente de San Javier, todos los días nos están trayendo fotos, objetos. Nos emociona ver cómo la gente se desprende de sus cosas para traerlas al museo. Todos quieren que sus antepasados estén colgados en el museo. ¿Qué nos falta? Nos falta mucho, nos faltan recursos económicos para poder ir enmarcando fotos, buscando muebles para poner cosas así, vitrinas, pero ya lo vamos a ir logrando. El paso principal lo hemos dado y vamos a seguir trabajando porque San Javier se merece que se conozca la historia de cómo se fue, cómo llegamos así en la actualidad, desde sus comienzos hasta nuestros días. Así que hay fotos, imágenes preciosas, novedosas, por ejemplo, entre ellas esa imagen de la fábrica de Chinchivira, que no sé si saben lo que es la Chinchivira. Era como un tipo, vendría a ser como una gaseosa, de ese momento, como sería ahora una gaseosa en la actualidad, pero lo que llamativo era que tenía una botellita que ya estamos detrás para conseguir, a ver si conseguimos. Tenía una botella que se cerraba el piquito y tenía como una pelotita adentro que hacía como de tapón, de contención. Era muy llamativa, muy linda, yo la vi en las redes, la googleé, pero así que estamos trabajando para conseguir. Después una foto muy linda que tenemos, que está ahí adelante, tiene que ver con la primera sede policial, que es donde está en la actualidad la escuela técnica. Fíjense qué belleza de foto. Después también tenemos al lado esas fotos en blanco y negro, que son las primeras fotos de la plaza, desde cuando se empezó a hacer la plaza, a formar. Si bien estaba delineada, digamos, desde el momento que se hizo el primer plano de la ciudad de San Javier, del pueblo, colonia de San Javier, pero fíjense que recién están en esa foto creciendo los árboles. Y bueno, también en dichas fotos vemos la luminaria de lo que era la colonia Pueblo de San Javier, que eran unas columnas, unos farolitos en columnas en el centro de la calle. En aquella imagen que está allá, que es la casa de José Miño, se ve bien, si acercan la cámara, se ve bien la luminaria, la columna de la luz que estaban en el medio de la calle. ¿Te imaginás ahora, Luis? Lo que sería, ¿no? Lo que sería, sí. Y la foto que está ahí abajo de esas señoras vestidas de negro era la Plaza Vera Mujica, que era un lugar de paseo, digamos. O sea, hoy Boulevard Candiote. Hoy Boulevard Candiote. Para poder ir, las señoritas tenían que tener la autorización de los padres en ese momento para poder ir de paseo a la Plaza Vera Mujica. Es un rinconcito muy interesante. Bueno, una de las fotos que es la reliquia del museo es aquella que ustedes están viendo de una señora manejando un auto. Era un Peugeot en 1910, si no me equivoco. Fue la primera mujer argentina y sanjaverina ella, una señora de apellido Buñón de Preiber. Ayúdame, Elena. Buñón de Preiber. Ella era hija de don Luciano Buñón, uno de los pioneros, primeros inmigrantes que llegaron a San Javier. Bueno, te cuento que cuando la Peugeot cumplió 100 años, esa foto fue expuesta en los distintos países donde tienen sus concesionarias la Peugeot. Es una foto, es realmente una reliquia histórica. Aparte de bonita, es un documento fotográfico muy importante, por eso está expuesta ahí. También hay una foto donde están señoras de San Javier. Esa foto fue tomada en la Casa Greca,
y en ese momento había mucha cultura en San Javier, se hacían obras de teatro, surge una literatura muy importante en San Javier de la mano de don Alcides Greca y habían estado representando una obra de teatro, estaban las señoritas de apellido Truco, Traverso, Greca, están en esa foto muy importante. Ese cuadrito muy chiquitito ahí que hay dos chicos, son Aldo Miño y su hermano Chichi, que le decían Chichi Miño, Ibar Miño, que era piloto de avión, que tuvo un accidente trágico, creo que acá en San Javier fue el accidente de Chichi, como le decían en la familia. Allá arriba tenemos una foto de la procesión de San Francisco Javier. Esa foto es del año 1920, se hacía, como sabemos, por las calles de San Javier, y bueno, fíjense, todos los que están vestidos de blanco era la policía en ese momento, que acompañaba mucho esos eventos religiosos. Y bueno, después tenemos también nuestro pionero en transporte, que fue don Ruiz, los primeros coches, el primero que se ve, que se le decía el Arca de Noé, porque además de pasajeros llevaba de todo, gallinas, fruta, todo lo que es. El segundo coche la segunda imagen es el segundo coche, siempre hablando de la Ruta 1 de tierra. Digamos, estábamos hablando con paradas en el Besia, también ahí si alcanzan a ver hay un boleto, y después tenemos la imagen ya de los coches más modernos que ya transitaban por la Ruta 1 asfaltada, digamos. Recordemos que la Ruta 1 fue inaugurada en 1963, el tramo San Javier-Santa Fe. Exactamente. Bueno, después tenemos imágenes de familia, allá la de don José Miño, la familia Favó, los antepasados, digamos, de familias conocidas de San Javier, también las vitrinas con objetos que fueron donados de las diferentes familias, entre ellas te comentaba de eso que está ahí abajo, de la familia de Venancio Ayala, un señor aparentemente se dedicaba a la ganadería, donde estuvo alojado en su momento un importante político radical. En la casa de él estuvo alojado 2 días según fuentes locales, creo que son válidas, porque no solamente lo manifestó una persona, sino varias personas nos dieron ese dato histórico, que fue Ricardo Balbín. Que estuvo acá en San Javier. Que estuvo acá en San Javier alojado en la casa de don Venancio Ayala. Se está haciendo todavía la indagación, a ver si encontramos aparte de los testigos orales, algunas fotos del momento, así que hay muchas cosas que estamos en proceso de investigación, incluso estamos trabajando sobre un libro que ampliamos lo que está en la línea histórica, pero también estamos indagando con documentos todo lo que fue la parte política de la etapa colonia-pueblo. Y estamos terminando ese trabajo, ya digamos que la semana que viene, si Dios quiere, cuando terminemos con la muestra de la primavera, vamos a terminar ese trabajo y va a ser realmente interesante y digna de leer. Te puedo adelantar que tuvimos grandes caudillos políticos, entre ellos Alcides Greca, que aparte de ser periodista, escritor, cineasta, fue un gran político, ocupó en su oportunidad 2 veces la banca de diputado provincial, también fue congresal en una reforma que hubo de la Constitución provincial, también fue diputado nacional en 2 oportunidades. También tenemos los hermanos Parera, que fueron grandes caudillos políticos.
Gregorio Hidardo Pareras, también don José Cámara, que también fue un gran caudillo político, muy conocido, llegó a ser elector, porque antes el sistema se elegían los electores, quienes eran los que votaban para que se elijan los gobernadores. Bueno, don Cámara fue elector, también tuvo la propuesta para ser candidato a gobernador, y bueno, y a posterior también sabemos en la etapa que don Mario Miño fue diputado nacional por Santa Fe. Todo eso lo estamos trabajando en esa investigación, pero te lo adelanto porque ya está corroborado, digamos, todos esos datos históricos. Es que van a estar, digamos, acá. Sabemos que en el 1950 se forma dentro del peronismo la rama femenina del peronismo acá en San Javier. Estamos trabajando también quiénes fueron los primeros caudillos del peronismo, porque sabemos que hasta los fines de los años, a partir del 45, recién surge el movimiento peronista, no así el radicalismo, que es uno de los partidos más históricos, con más antigüedad. Y bueno, así que estamos trabajando en ese material que nos tiene muy abocada y que fue interrumpido justamente porque queríamos preparar la muestra del Festival de la Juventud. Bien. En ese visor tenemos la historia de la Sociedad de Socorros Mutuos y un poco las imágenes de esa época de San Javier, y bueno, cómo se formó, cuál era el objetivo de esa sociedad, y tenemos la imagen de la Sociedad de Socorros Mutuos de esa época, que con gente en la vereda. También tenemos una copia del planito original, el primer plano de la ciudad de San Javier. ¿Es el edificio donde estamos ahora grabando? Es el edificio donde estamos grabando en este momento. También tenemos una fotito de lo que fue la antigua Casa Greca, que es, ahora lo conocemos como el Súper del Gordo, y donde es... Superavenida hoy. Superavenida, y donde está el museo, la confitería museo. También tenemos abajo una imagen de lo que es la esquina de calle Alvear y 25 de Mayo, de camiones que van llegando con la cosecha de algodón a lo que era la casa Engler Vila Casañas en esa época. Bueno, también tenemos una foto del tren. Me olvidé de decirte que el tren, si bien el proyecto tren del ramal norte habían empezado en 1910, por cuestiones de la política se fue postergando, se comienzan las obras en el 16, pero en San Javier hay muchas hipótesis en relación cuando fue el primer día que llegó el tren a San Javier. Nosotros encontramos que fue en 1924 y el ramal estuvo hasta octubre de 1961. Ya lo corroboramos bien en la línea histórica, bueno. Que funcionó el tren. Fue una gran pérdida para San Javier el tren, es más, porque como también fue una gran pérdida el transporte fluvial que teníamos hoy por hoy para la producción, sabemos que son los transportes más económicos para la producción. Era la balsa que unía San Javier La Paz. Y con Santa Fe también. Había transporte bien de pasajeros, era la única forma de llegar a San Javier por vía fluvial, la más cómoda, la más rápida en ese momento, duraba 36 horas, cosa que en carro eran 3 días, llegar de la capital provincial a San Javier, y si no a caballo, cuando era una sola persona, por supuesto. Este fue el primer tomógrafo que hubo en San Javier, que lo donó la señora Marisa Firmani, esposa del doctor Ulibarri, que bueno, fue el primer aparato, digamos, esto ya está en la etapa de la modernidad de San Javier, y bueno, de la cual le estamos muy agradecidos que haya confiado en nosotros. En la vitrina de al lado también tenemos objetos muy lindos, muy importantes. Eso que ves abajo, que parecen lamparitas, son balizas que usaban
que eran a combustión. Cuando se rompía un auto, cuando te detenías en los caminos, tenías que encender las valijas. Mínimamente cada auto tenía que llevar unas 4 o 5 balizas para anunciar de que había un auto detenido ahí. Claro. Bueno, y hay otros objetos muy importantes, relojes donados por distintas familias, objetos muy, muy lindos. También están esos clavos grandes que ve, esos pertenecían al ferrocarril. Con esos clavos estaban las maderas, las vigas de madera amuradas a los rieles, digamos. Los rieles estaban, digamos, amurados con esos clavos. Y bueno, también tenemos la campana, la primera campana de la escuela indígena, sería la de la escuela 436, y balancitas. Este libro es del año 1903, es previo a la última rebelión que tuvimos. La verdad que es una reliquia, muy gentilmente la municipalidad lo tiene en custodia y en este momento nosotras, el grupo acá. Este libro documenta las ventas de los lotes, es decir, las parcelas del cementerio católico. Porque en esa época, en ese año, en 1903, el cementerio era administrado por la Iglesia Católica. Como podrán ver, dice cementerio católico y están los nombres de todas las familias que fueron comprando lo que hoy uno cuando va al cementerio ve esos panteones, Greca, Miño, Rostán, Cubert, Buñón, todas tanto, porque hay una riqueza enorme también en el cementerio que se puede ir a investigar y se puede ir a buscar. ¿Y por qué te cuento de esto? Porque Mabel, gentilmente, cuando propuso hacer el plano de 1921 de San Javier, figura una manzana donde hay un cementerio en la ciudad, que sería esta calle 9 de Julio, al fondo 9 de Julio, Hipólito Yrigoyen. En esa manzana, barrio San Roque, ahí figura en el plano el cementerio. Y según lo que hemos recabado oralmente, por supuesto, no damos fe de que fuera tan así, pero creemos en la memoria popular que nos van diciendo que en ese cementerio iban a parar o iban a depositar los cuerpos de los que no eran católicos en ese momento. O sea que queda abierta la pregunta, digamos, aborígenes, gente criollos que no eran católicos. Bueno, algunas personas dicen ahí iban los disidentes de la Iglesia Católica. Este libro es un documento, claro, este documento es un documento realmente. Lo queremos cuidar, lo queremos preservar, veremos si lo podemos digitalizar en un momento, porque esto no se puede perder, es maravilloso, así que... Y esto es lo que nos gusta, guardar, preservar y cuidar. Le decimos al revistero que es un viaje por la prensa escrita de San Javier. Tenemos copias que la hemos plastificado para preservarla y para que el visitante pueda tomar, leerla. Entonces empezamos con el primer periódico que nosotros tenemos conocimiento de que fue el Mocoví de Alcides Greca. Incluso está el QR para que quien quiera acceder a todas las ediciones. Leer el Mocoví es conocer San Javier el San Javier de ese momento, emociona. Aparte está el auspicio de los negocios de esa época, incluyendo el negocio de su familia, que era la central, un comercio de ramos generales, como se llamaba en ese momento. También tenemos copia del diario Litoral, que fue a posterior de un anexo, digamos, del diario Litoral, que hacía para el interior, de cuando el gobernador viene a visitar a los caciques, a dialogar con los caciques después de la rebelión. También tenemos ejemplares del diario El San Javier, ya estamos en 1950, y a partir de esos diarios pudimos acceder a mucho conocimiento. También el diario El Criterio, que era de la ciudad de Reconquista, que tenía también un anexo para los pueblos de la costa,
y se ve que le gustaba mucho San Javier porque hay mucho material de ese diario en relación a la familia, por ejemplo, de la familia de los Buñón, que eran hacendados, eran propietarios de muchas extensiones de campo. También hay material en relación al Tiro Federal y su fundación, al Hotel Internacional, que era propiedad de la familia Fiol, de Victoria Fiol. Hay material. Bueno, cuando empieza la etapa política de los 50, todo eso. Hay la parte de sociales, por ejemplo, en el sanjaverino, por ejemplo, encontramos en la parte social el casamiento de don Mario y doña Cheche, los padres de Mario Enrique, por ejemplo. Bautismo de personas que ahora son personas grandes, cosas divinas. Todo eso se publicaba en aquel entonces. Todo eso se publicaba. Lo que más me llama la atención, las cosas hermosas que tuvimos y que no las tenemos, como es la prensa escrita, Luis. Si bien después tuvimos la creación de los medios de comunicación, radio, televisión por cable, locales, pero en ese momento había mucha prensa escrita, lindísima. Bueno, y tuvimos... Hoy tiende a desaparecer y queda lo digital. Queda lo digital, exactamente. También tenemos un anillado con el patrimonio arquitectónico de San Javier, que como te comentaba hace un rato, fue hecho a solicitud de Agua y Energía cuando estaba el proyecto Paraná Medio, y lo hizo la Universidad del Norte. Están todas las casonas con su detalle arquitectónico, su datación, de quién pertenecían y a quién pertenecen en la actualidad. Después también tenemos, ya más nuevo, el recorrido histórico, la línea histórica del Festival de la Juventud, que es el evento que nos convoca ahora esta semana, hecho por Leonardo Villalba, hijo de Calincho, que fue uno de los gestores de esta fiesta. Y bueno, seguimos sumando, todavía nos falta imprimir otros diarios y plastificarlo para que el visitante pueda disfrutar, conocer los negocios que había en ese momento, conocer las noticias de ese momento. Gusta mucho a la gente. Cuando hicimos la apertura, como para darle un realce a la casa donde nos habían invitado a armar la muestra en nuestro museo, digamos, una de las funciones que cumplió este edificio fue albergar a Correos y Telecomunicaciones, que si allá observás la fotografía, en el frente, en la esquina, está el escudo de Correos y Telecomunicaciones. Ese escudo, los sellos que fueron auténticos de esa época, esas maquinitas que hacían la parte de telegrafía, no entiendo yo bien de máquinas y demás, todo eso, el buzón que estaba empotrado en la pared, aquel que pesa muchísimo, nos lo enviaron desde Santa Fe, porque todos esos elementos estaban en depósito en Correos de Santa Fe. Y bueno, solicitamos que nos envíen elementos para tener nosotros y los recibimos. Nos dio muchísima alegría, por supuesto. Y contamos con la bicicleta que se compró para el cartero, la primera bicicleta del cartero, que en ese momento creo que de Don Orué, el papá de Matías, que está por ahí, allá en el cuadrito, repartía esa bicicleta, Luis. Hacía un trayecto semanalmente hasta Colonia Teresa por camino de tierra para llevar la correspondencia. Y te puedo asegurar que es así, porque también nos ha visitado Gaby Tour y Gaby, que vivía en Colonia Teresa, que tenía la estafeta postal ellos, el papá, dice, sí, el cartero iba una vez por semana a llevar en bicicleta la correspondencia. Pedaleaba de lo lindo. Pedaleaba mucho y por camino de tierra. Allí también lo hacía hacia Saladero Cabal. Mira vos las historias, ¿no?, que tenemos, lo que habrá pedaleado, lo que habrá sufrido, sin asfalto, por supuesto, todo un trabajo maravilloso. Así que estamos agradecidos, por supuesto, porque
estas cosas a nosotros nos toca como museo ser los custodios de esto. Esto es de los sanjavierinos, tenemos que cuidarlo. Y si podemos rescatar más, rescatemos más. Por eso este momento con vos es importante para nosotras, porque yo quisiera que San Javier siga colaborando con algunos elementos familiares, de recuerdo. Nosotros entendemos, por supuesto, que cuesta desprenderse de una reliquia familiar, de un recuerdo del abuelo, de bisabuela, de lo que fuere, pero qué mejor que se perpetúe en el tiempo en este espacio para los que vienen, ¿no? Porque a veces se van perdiendo los elementos por no cuidarlos o porque los lleva alguien que se va lejos, o un heredero, lo que fuere. Por eso invito de corazón a sumarle elementos, objetos, documentos para el museo, para enriquecer este museo. Elena, muchísimas gracias por estos minutos que han dispensado para Gigacom y mostrar el trabajo que ustedes han realizado y el aporte que ha hecho nuestra comunidad. Bueno, gracias a ustedes, Luis, a vos y a todo tu equipo, y a Gigacom, por supuesto, por el espacio que nos brindan. Y los invitamos a que sigan difundiendo nuestro trabajo, que nos ayuden, porque cualquier cosita que hacemos y se difunda para nosotros es importante. Somos una organización sin fines de lucro, una ONG, o sea que todo se hace con ayudas, con colaboraciones. Gracias. Muy bien. De esta manera llegamos al final de una nueva edición de El Espejo TV a través de Gigacom Televisión. El agradecimiento para Martín y Agustina que nos han acompañado en este recorrido. Esperemos que haya sido del agrado de todos ustedes el programa del día de hoy. Tendrá reiteración mañana al mediodía y durante la semana en distintos horarios. Dios mediante nos volveremos a reencontrar el próximo martes. Hasta entonces. Yeah.